Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio. Somos de la carrera de licenciatura en Ciencias Naturales y este es un trabajo de cátedra de Fundamentos de Física 2. Como el paso siguiente les expondremos el contenido que se titula Ecuación de continuidad. Les expondremos qué es la ecuación de continuidad, qué es lo que estudia y les haremos un proceso matemático y un experimento para ver si las leyes de esta ecuación se cumplen. Como primer paso hablaremos de la ecuación de continuidad. Primeramente, la ecuación de continuidad forma parte de la mecánica de los fluidos. Como ya lo sabemos, la mecánica de los fluidos estudia todos los fluidos reales, que no tiene que ver ni la densidad ni su masa. Los fluidos son como el agua y el aire. Hablando en otras palabras, la ecuación de continuidad lo que estudia es el paso de un fluido en un contenido sobre su área. La ecuación de continuidad nos va a estudiar el agua que pasa en esta trayectoria del tubo, como pueden observar acá. Pero nosotros les expondremos nuestro proceso matemático y nuestro experimento para ver si estas leyes se aclaran. Primer punto. Nosotros acá en nuestro proceso matemático decidimos obtener como ejemplo una cubeta. Si ustedes se fijan, la cubeta no tiene una forma cilíndrica como la tienen otras cubetas. Si ustedes se fijan acá, al darle vuelta, la cubeta tiene una determinada forma que es similar a la del cono oblicuo, pero nosotros vamos a determinarla desde una altura que internamente está señalada, aunque acá no se pueda ver, de una altura hasta su base, poniéndola al revés. Si ustedes se fijan, esta figura es similar a esta. Como pueden determinar, es un cono oblicuo, solo que aquí está invertido. En esta figura que ven acá es otra cubeta, en la cual lo que vamos a determinar son sus diámetros, el diámetro interno que tiene la cubeta desde una altura que nosotros le hemos dado, el diámetro 2 que forma su base y la altura. La altura va a ser determinada desde su base hasta donde empieza el diámetro 1. Primeramente, ¿cómo determinamos los diámetros 1 y diámetro 2? Estos fueron medidos con cintas métricas. La altura fue igualmente medida. Los datos que obtuvimos fueron para el diámetro 1 de 26 centímetros, pero recordemos de que como esto es de la cátedra de Fundamentos de Física 2, nosotros vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Medidas, no vamos a trabajar con centímetros, vamos a hacer sus conversiones a metros, que es lo que corresponde. El diámetro 1 es de 26 centímetros, lo pasaremos a metros, que nos dará 0.26 metros. Asimismo con el diámetro 2, que es esto de acá, tiene 20 centímetros, obtenemos sus unidades en metros. La altura que fue determinada tiene 20 centímetros, será igual a 0.20 metros. Ahora bien, lo que nosotros queremos encontrar de esta cubeta es su volumen. Como ya lo había mencionado, en la figura que representa la cubeta es un cono oblicuo. El volumen de dicha figura se determina con la siguiente fórmula. Volumen de cono oblicuo es igual a 1/3 por pi por la altura por la suma del radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado, más el producto del radio mayor por el radio menor. ¿Qué valores son los que necesitamos a partir de este volumen del cono oblicuo? Primeramente son los radios, que es lo que hay que determinar. ¿Y cómo se determina un radio? Se determina a través de la fórmula diámetro entre 2. Acá hemos puesto el radio 1 es igual al diámetro 1 entre 2. El diámetro 1 es de 0.26 metros entre 2. Obtenemos nuestro primer radio. Al dividir estos dos factores, obtenemos que el radio 1 será de 0.13 metros. Ahora bien, el radio 2, que es de la parte de abajo de la cubeta, es decir, su base, será diámetro 2 entre 2 es igual a 0.20 metros entre 2. Su radio 2 será de 0.10 metros. Luego después, tal vez este proceso no nos servirá en el ejercicio, pero es constituyente y es fundamental obtener las áreas. El área 1 del diámetro 1 corresponde a pi por radio al cuadrado. El área 1 sería el producto de pi por 0.13 metros elevado al cuadrado. Obtenemos el área 1, que será de 0.053 metros cuadrados. Luego después pasamos al área 2, que sería el producto de pi por el radio al cuadrado. El área 2 sería de pi por 0.10 metros al cuadrado. Obtenemos su área 2, que es de 0.0314 metros al cuadrado. Ya teniendo los datos que nos pide la fórmula, en este caso son los radios, pasamos y sustituimos valores.
Solo sustituimos el volumen del cono oblicuo, será el producto de 1/3 pi por 0.20 metros, que es la altura, por la sumatorias al cuadrado de los factores del radio mayor, que es 0.13 al cuadrado, más radio menor al cuadrado, que es de 0.10, más el producto del radio mayor por el radio menor, que es de 0.13 metros por 0.10 metros. Seguimos haciendo el cálculo operacional. Volumen del cono oblicuo es igual a 1/3 pi por 0.20 metros. Acá ya estos valores ya están elevados al cuadrado. Obtenemos que 0.13 metros al cuadrado es igual a 0.0169 metros cuadrados, más 0.10 metros al cuadrado va a ser igual a 0.01 metros al cuadrado, más el producto que ya se multiplicó el radio mayor con el radio menor, que es de 0.013 metros al cuadrado. Seguimos haciendo el cálculo matemático. Volumen del cono oblicuo es igual a 1/3 de pi por 0.20 metros, que es la altura, por, ya sumado estos dos valores, obtenemos que la sumatoria de los radios es igual a 0.0269 metros cuadrados, más, solo aquí bajamos este valor, que ya es la multiplicación de los radios, de 0.013 metros cuadrados. Seguimos haciendo nuestro cálculo matemático. El volumen del cono oblicuo sería igual a 1/3 de pi por 0.20 metros. Por aquí, estos dos valores se suman. Obteniendo estos dos valores nos da el resultado a 0.0399 metros cuadrados. Luego después hay que acordarnos de que primeramente se tienen que multiplicar los valores en paréntesis. Multiplicamos los valores que corresponden al tercio de pi por 0.20 metros, obteniendo que el volumen del cono oblicuo será igual a 0.2094395 metros por el valor de 0.0399 metros al cuadrado. Si ustedes se fijan, obtenemos el volumen del cono oblicuo, que será de 8.356 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Es importante saber de que las unidades del volumen siempre van a ir con metros cúbicos. Y si ustedes pueden observar metros cuadrados por metro, obtenemos metros cúbicos. Pero para que ustedes entiendan mejor, ustedes saben de que 8.356 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, nadie sabe cuánto es un valor exacto y en medida de un líquido. Decidimos convertir este valor a galones para que ustedes tengan más o menos la idea. Entonces, hacemos el cálculo operacional. 8.356 por 10 a la menos 3 metros cúbicos se va a multiplicar por 264 galones. ¿Por qué? Porque un metro cúbico tiene 264 galones. Al hacer esta operación, obtenemos que este resultado de 8.356 por 10 a la menos 3 metros cúbicos es igual a 2.21 galones. Ya que habíamos determinado nuestro volumen en la cubeta, ahora vamos a hablar con respecto a las salidas. Las salidas son estas: la manguera 1 y la manguera 2. Si ustedes se fijan, sus diámetros son distintos, uno es más chico y otro es más grande. Calcularemos primeramente. Como pueden observar acá, esta es la cubeta, a la cual a la manguera pequeña le hemos denominado diámetro 1 y a la manguera grande le hemos denominado diámetro 2. Hablaremos de los datos. Para los datos de la manguera pequeña, si ustedes ven acá, D no significa densidad, sino que en este caso nosotros lo determinamos como distancia. ¿Por qué? Porque calculamos la salida del fluido desde una altura hasta la altura de su fluido. Este empezó a salir por el orificio, marcó el primer punto de salida, un punto A, hasta que el fluido llegó hasta abajo, que todito había salido por ese diámetro. Marcamos el punto B. Al medir el punto A con el punto B, tuvimos una distancia de 0.40 metros. Eso fue calculado con un tiempo de 89 segundos. Ahora bien, estos son valores estándares. Ahora ya hablando de los diámetros exactos de la manguera pequeña, el diámetro de la manguera pequeña es de 1 centímetro. Como ya les había mencionado, todos estos valores en centímetros tienen que ser utilizados por su unidad del sistema internacional, que corresponde a metros. Haciendo su conversión, obtenemos que 1 centímetro es igual a 0.01 metro. El radio lo calculamos que es diámetro entre 2. El radio de 1 centímetro es de 0.0 centímetros y el radio de 0.01 metro es de 5 por 10 a la menos 3 metros. Obtenemos el área. El área de la manguera pequeña lo obtenemos a partir del producto de pi por el radio al cuadrado. En este caso sería pi por 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Obtenemos el área 1 o el área de la manguera pequeña, que corresponde a 7.9 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ahora pasamos
a la manguera grande. También la manguera grande tiene una distancia y tiene un tiempo. Al dejar salir el fluido desde su altura, la manguera B, por decirlo así, la manguera grande, marcó un punto inicial, el punto A. Cuando terminó de salir todo el fluido, marcó el punto B. Si ustedes se fijan, acá lo hemos determinado como el punto A de la manguera pequeña de 0.4 metros y el punto B de la distancia fue de 0.37 metros en un tiempo de 47 segundos. Estos son valores estándar. Ahora bien, el diámetro de la manguera grande corresponde a 1.6 centímetros. Si ustedes se fijan, es mucho más grande que el diámetro 1. Esto a su sistema internacional corresponde a 0.016 metros. El radio de 1.6 centímetros es de 0.8 centímetros, que equivale a 8 por 10 a la menos 3 metros. Obtenemos el área 2, que es de la manguera grande. Se obtiene del producto de pi por el radio al cuadrado. Sustituyendo valores, pi es igual a 8 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. El área de la manguera grande será de 2.01 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Si ustedes se fijan, el área de la manguera grande, por lógica, es mayor al área de la manguera pequeña. Ahora bien, se obtendrá el gasto y velocidad de salida. ¿Qué es el gasto? El gasto es el volumen determinado de un líquido que fluye en una tubería o en un área específica. ¿Cómo se determina? Nosotros vamos a determinar el gasto a partir del gasto en relación al tiempo. Su fórmula es radio igual al volumen total, que es el volumen del contenido de la cubeta, entre el tiempo. Aquí irán separados e implícitamente. ¿Por qué? Porque los tiempos, si ustedes se fijan, en la manguera grande y en la manguera pequeña no son iguales, tienen una cierta variabilidad. Obtenemos sus datos. Necesitamos el radio, necesitamos el tiempo, que el tiempo en este caso va a ser de la manguera pequeña, que es de 89 segundos, y el volumen total, que es el volumen de la cubeta, que ahí sí vamos a utilizarlo en su sistema internacional de metros cúbicos, que corresponde a 8.356 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Solo sustituimos valores. Gasto es igual a 8.356 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre 89 segundos. Quiere decir que el gasto que pasó en esta manguera fue de 9.38 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Esa fue la cantidad de volumen que pasó por un segundo sobre esta manguera. Ahora vamos a determinar la velocidad a la que iba ese fluido a la hora de salir por el área 1. La velocidad la determinamos. La velocidad es igual al gasto entre el área. Sustituimos valores. Volumen, velocidad es igual al gasto, que es el valor que acabamos de determinar, que en este caso sería 9.38 por 10 a la menos 5 metros cúbicos entre segundo, sobre 7.9 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Se eliminan factores y obtenemos que la velocidad a la que salió el líquido en esta área corresponde a 1.19 metros sobre segundos. Ahora vamos a obtener los valores de la manguera grande. Como ya sabemos de que el gasto de la manguera pequeña ya está determinado, al igual que su velocidad, vamos a obtener los valores de la manguera grande. Tenemos los datos. Los datos son, en este caso tenemos el volumen total, que siempre sigue siendo el mismo, de 8.356 por 10 a la menos 3 metros cúbicos en un tiempo menor que el anterior, que equivale a 47 centímetros. Obtendremos su gasto, que va en relación al tiempo siempre. El gasto va a ser igual al volumen total entre su tiempo. El gasto va a ser el volumen total de 8.356 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre 47 segundos, que fue el tiempo que duró de salida del fluido por esta área. Obtenemos el gasto de la manguera grande, que equivale a 1.77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Ahora bien, necesitamos encontrar la velocidad de salida del fluido por esta área. Eso va a ser igual a gasto entre el área. El gasto es de 1.77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, que ese fue la cantidad de volumen que fluyó por un segundo entre 2.01 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que es el área
de la manguera grande, obtenemos que su velocidad fue menor a la de la manguera pequeña, es de 0.88 metros sobre segundo. Ahora bien, ya hablando técnicamente, en la ecuación de continuidad, lo que se tenía que cumplir se cumplió, tanto experimentalmente, como se lo explicaremos en un momento, como matemáticamente. Se cumplen 4 leyes. En realidad son 2, pero solo es el inverso. La primera es: a mayor área, mayor gasto. Si ustedes se fijan, el gasto del área grande es mucho mayor al de la más pequeña. Al menor área, menor gasto, como les enseñé en el cartel anterior. A mayor área, menor velocidad de salida. Esto sí es claro, se puede notar a simple vista que la velocidad en el tubo, en el área 2, fue de 0.88 metros sobre segundo, a diferencia que a menor área, mayor velocidad de salida. En la manguera pequeña, la velocidad de salida fue de 1.19 metros sobre segundo. Ya habiendo hablado de nuestro cálculo matemático, ahora les vamos a exponer nuestro experimento, para que ustedes vean de que tanto en el proceso matemático como en el experimental se cumple la ley de la ecuación de continuidad. Como pueden ver, los materiales para nuestro experimento es una cubeta, 2 mangueras. En este caso las tenemos con tapones para que el fluido no se escape. Las mangueras por ley tienen que ser de distintos diámetros. Tenemos una manguera 1 que nos servirá como base para medir velocidades y gastos. Y la cubeta 2 que nos servirá para tener el contenido de agua. Como ustedes pueden observar, llamando aquí al camarógrafo, el agua tiene un nivel determinado de la altura que les explicamos anteriormente en el proceso matemático. La altura del agua es de 20 centímetros. Ahora bien, pasaremos a explicar paso a paso. Aquí en esta otra cubeta vamos a hablar sobre la salida y vamos a observar que la velocidad es mayor en el área 1 que en el área 2, y también vamos a determinarlo ahorita. A continuación destaparé los 2 orificios para que ustedes vean de que las velocidades son distintas. Le vamos a pedir al camarógrafo que se haga de este lado para que ustedes observen. 3, 2, 1. Si ustedes se fijan, la velocidad aparenta ser igual, pero si ustedes se ven, el punto de caída del agua es un poquito más adelante el del área 1, debido a que la velocidad en el área 2 va bajando poco a poco. El gasto sí es mayor en el área 2, pero la velocidad es mayor en el área 1. En pocas palabras, si ustedes observan sus velocidades, nuestra ley se cumple. Aquí fue lo que es la ecuación de continuidad. Muchas gracias.